Recuerdo bien la primera vez que traspasé esta puerta. Recuerdo sus miradas, sus voces. Lo supe entonces como lo sé ahora. No hay más hogar que la misericordia. Mi nombre, Julián Tudela Martínez. Vine a este mundo el primer día de mayo de 1904. Nací en la calle Covadonga, en la parte de Aledo que se aproxima a Santa María la Real, muy cerca de la Calahorra, el majestuoso torreón al que se asomaba Alfonso X el Sabio. La fortaleza que preside el paisaje y que, aún hoy, nos habla de nuestra historia, como nos habla de nuestras raíces y de nuestra fe. La mía me fue regalada en el seno de una familia profundamente cristiana. 5 hermanos fuimos, hijos de unos padres ejemplares y empeñados en nuestra educación. Cuando, al cumplir los 14, aprobé el ingreso en el Instituto General y Técnico de Murcia para cursar el bachiller, no tenía aún claro qué quería ser en el futuro. Tal vez maestro, como mi hermano Juan Antonio. Tal vez periodista, pues siempre me gustó escribir. Finalmente, acabé cursando estudios mercantiles. Oposité a la Diputación Provincial y obtuve la plaza de funcionario en 1932. 4 años después, la guerra lo truncó todo. Mi tío José Antonio Tudela Mulero fue ajusticiado por su condición de sacerdote. Hoy su causa se encuentra entre la de los santos. Julián, mi padre, fue apresado por sus creencias y conducido a un campo de trabajo donde encontró la muerte. Yo mismo fui detenido, como otros muchos, cautivos todos nosotros y víctimas todos nosotros de esa sinrazón. Pasó la guerra y quedaron sus heridas, las del alma y las de tanta situación de desamparo. Vivía entonces ya en Algezares y en su parroquia recibí el encargo de poner en marcha el secretariado de caridad. Absorto en esa labor benéfica, desconocía que pronto habría de llegarme la bendición más grande e inesperada. Por eso recuerdo bien que fue un 7 de marzo de 1947, cuando atravesé por primera vez estas puertas, las de la Casa de la Misericordia, que pertenecía a la Diputación Provincial, con la responsabilidad de ser su administrador. Personas mayores e impedidas ocupaban parte de la residencia y casi 600 niñas y niños, los más pequeñines de apenas 3 años, estaban acogidos. Muchos eran huérfanos, ninguno tenía medios para subsistir y aún menos para labrarse un futuro. Largas horas recé frente a ti. Me encomendé a tus brazos abiertos, a tu rostro apacible y sereno, sosegado. Te pedía fuerzas, te pedía por ellos. Confía, parecías decirme. Yo soy misericordia, luz y vida. Yo soy el camino y la esperanza. Convertiste a aquellos niños en los hijos que nunca tuve, y cada día regresaba hasta ti para darte las gracias, por verles recuperar la alegría, la inocencia, la fe y el optimismo. Tantas buenas personas pusiste a mi lado y me ayudaron, que no puedo citarlas sin emocionarme. Las hijas de la caridad, los funcionarios, los maestros, todos, sin excepción, como instrumentos de tu obra. Organizamos talleres de formación profesional en los más diversos oficios, y aquellos niños, bajo tu protección, fueron adquiriendo los conocimientos para volver triunfantes y con éxito a la vida. Unos lo hicieron en la imprenta, donde empezamos a editar la revista Cinceladas, en la que nunca faltó un soneto en tu honor. O como carpinteros y herreros, zapateros y albañiles, barberos y modistas, bordadoras, sastres, músicos. A cada uno de ellos le abríamos una cartilla de ahorros en donde le ingresábamos una paga mensual como premio a su esfuerzo y como ayuda para cuando emprendieran el vuelo por sí mismos. Otros, según su vocación, cursaron el bachiller y después una carrera universitaria, magisterio, derecho, medicina, ingeniería,
incluso el sacerdocio, pues también hubo vocaciones religiosas. ¿Cómo no darte las gracias por estos enormes frutos? Y así, dándote las gracias estábamos en los ejercicios espirituales que, pasada la Semana Santa de 1949, celebramos en la Casa de la Misericordia, preguntándonos qué más esperabas de nosotros. Nos mostraste cuán desvalidos estamos sin tu misericordia. Nos diste a ver que eres el único y verdadero hogar al que acogerse. Que a los chicos ligados a esta casa, después de que por su edad dejaran de pertenecer a ella, debíamos ser capaces de ofrecerles un vínculo para permanecer en ti, para quedarse muy cerca de tu sagrada imagen en la que había crecido su devoción, su fuerza y su esperanza. Pues ¿quién sino tú nos había reunido y convertido en hermanos, en una familia que no debía separarse, sino asociarse en ti? Escasos días después, en una sala contigua a mi despacho, reuní a mis colaboradores más directos para darles traslado de la idea, del anhelo al que habíamos dado forma con plena ilusión y que, con la misma fuerza, prendió en sus corazones. Nací así, el 22 de abril de 1949, la Hermandad del Santísimo Cristo de la Misericordia, pues esa habría de ser la advocación solicitada para nuestro titular, para nuestro excelso crucificado que, hasta entonces, no la tenía. Constituimos la primera junta de gobierno. Nuestro capellán, don Saturnino Fernández, sería el consiliario. Quien nos habla, Julián Tudela, el hermano mayor. El médico de la casa, José Diego Ruiz Jiménez, vicehermano mayor. Nuestro responsable de cultura, el periodista Carlos Valcárcel, secretario. El maestro nacional, José Salcedo, tesorero. El maestro carpintero José Marcos Jiménez, comisario de material. Antonio Montoya, comisario de estantes. Tomás José de Gea, comisario de cultos. Y como vocales, el maestro de la imprenta, José Belmar, y los maestros nacionales, Joaquín García y José Martínez. Obtuvimos el beneplácito de la Diputación Provincial, a quien solicité un anticipo de 25.000 pesetas para afrontar los primeros gastos. Su Excelencia Reverendísima, don José García Goldaraz, prelado de Orihuela y obispo administrador de la diócesis en ese momento, promulgó el decreto de autorización canónica de la Hermandad. Definitivamente, estábamos en marcha, aunque con todo por hacer. En los talleres de carpintería construimos un magnífico trono de estilo barroco sobre el que colocar la imagen de nuestro Santísimo Cristo. Y también allí hicimos los portacilios y los estantes. En los talleres de confección se fueron cosiendo las primeras túnicas de negro raso en expresión de luto, con el capuz en granate oscuro, pues ese es el color que representa a la misericordia. Mi mujer, Encarnación Sanz, que era maestra y se convirtió en la primera camarera de nuestro Santísimo Cristo titular, responsabilidad que mantuvo hasta su muerte, se encargó además de bordar en hilo de oro un paño de pureza. Dispuso también que de nuestro ajuar nupcial, pues no habría de tener mejor ni más alto destino, se fundiera la plata necesaria para realizar la corona de espinas y para dotar a la cruz de terminales y de la inscripción INRI, con la orfebrería de tan noble metal. Encargué al poeta Andrés Vergel, colaborador habitual de la revista Cinceladas, la letra de un himno y su música a José Carrasco, organista de la catedral. Al no menos brillante compositor Ricardo Escribano, la partitura de una marcha que acertadamente llamó Consumatum es, que habría de estar lista para que la banda de música de la Misericordia la estrenara en la primera procesión. Pasó la Navidad, que se celebró con entusiasmo anunciando el nacimiento de Jesús y repartiendo juguetes a los niños. Alcanzamos la Cuaresma, con ella los cultos, el quinario, el tiempo último de preparación espiritual. Pocos días después del miércoles de ceniza, a las 9 de la mañana del viernes 24 de marzo de 1950, en el templo de San Miguel,
y con la presencia del prelado de Orihuela se impusieron las insignias y escapularios a la Junta de Gobierno y a más de 100 cofrades fundadores. Monseñor García Goldaraz bendijo también en ese histórico momento el que habría de ser nuestro estandarte y nos animó a perseverar en las intenciones de la hermandad llamada a ser cofradía. Y por fin llegó Semana Santa. Llegó el momento de la primera procesión del Santísimo Cristo de la Misericordia, abriendo el cortejo del Santo Entierro, cuando Murcia llora la muerte del Salvador, en espera de su triunfal resurrección. A las 7 de la tarde del 4 de abril, martes santo, portado a hombros destantes sobre su trono recién construido, la sagrada imagen de nuestro titular partía desde San Esteban hacia la iglesia de San Bartolomé. Prestaban su escolta los hermanos cofrades y las monjas de la Caridad y el Instituto Benemérito de la Guardia Civil y todos los empleados de la Casa de la Misericordia y su banda de música que interpretaba marchas pasionarias, y los niños y niñas acogidos que con sus voces corales cantaron un miserere. Acompañaban en la presidencia de este primer traslado el hermano mayor honorario y presidente de la Diputación, don Agustín Virgili Quintanilla, y el presidente de la Real y muy ilustre Cofradía del Santo Sepulcro, Carlos Aranza. El párroco de San Bartolomé recibió con solemnidad a Cristo misericordioso, que atravesó el umbral del templo mientras el órgano hacía sonar el himno de España, y nuestras emociones se desbordaban. Ya en Viernes Santo, por ese mismo portón y aún más emocionada, Murcia vio asomar nuestro estandarte, sostenido por el mayordomo Ruiz Riquelme. A sus lados se alinearon 2 tenebrarios. Tras ellos, una primera sección de penitentes alumbrantes. Eran las 9:30 de una noche despejada, pues el 7 de abril quiso la luna llena ser parte del cortejo con su ofrenda de luz. Una multitud aguardaba en la plaza y otra aún más grande se había distribuido a lo largo del recorrido. Recogimiento. Susurro de oraciones. Con el alma contenida en un puño cuando el eco de Consumatum es anunciaba la llegada del Cristo de la Misericordia, adornado de flores y con paso murciano en la carrera. De los balcones surgían entonces espontáneamente brazos que intentaban tocar las manos llagadas, rozarlas al menos, y que después caían de rodillas y se persignaban. Ojos que miran, piden y lloran. Labios que imploran perdón sobrecogidos. Saetas de mujeres y hombres, incluso una voz infantil cantando en la explanada del Puente Viejo, próximo a la 1 de la madrugada, entre 2 filas de penitentes que alumbraban la calle, y teniendo al cielo como palio, el Santísimo Cristo de la Misericordia regresó a San Esteban. Y el abrazo que nos dimos sigue hoy, 75 años después, sosteniendo nuestra historia. Ser conciliario de la Cofradía de la Misericordia fue un momento también muy importante en mi vida, una cofradía a la que quería muchísimo y en la que salí los 2 años que estuve allá en San Miguel, y sobre todo es que me admiraba muchísimo las personas que pertenecían a la cofradía, de las que yo tenía una muy buena relación en aquel momento, y sobre todo pues la seriedad del planteamiento de la propia cofradía, y sobre todo la puesta en escena, ¿no? Salir a la calle, disfrutar también de lo que suponía pues ver los rostros de la gente cuando pasaba el Cristo de la Misericordia, porque es una talla que tiene su importancia, y como tenía la gran suerte de tener muy cerca todos los días la imagen del Santísimo Cristo de la Misericordia, pues muchas veces le miraba pidiéndole también que tuviera misericordia de mí como persona, pero al mismo tiempo que me ayudara a vivir esa práctica de la misericordia, ese amor vivido, ese amor de entrega que tuvo nuestro Señor hasta llegar a morir en la cruz. Vivir como cofrade, y en este caso con un título, el título de la misericordia, creo que puede ser una experiencia muy gozosa para todos.
la imagen del Cristo de la Misericordia, aunque no sea una imagen en que se note muchísimo la sangre y todo lo que de alguna manera supuso su pasión, es un Cristo que pasó dificultades, problemas, azotes, la coronación de espinas, humillaciones, y sin embargo mantiene su rostro sereno, tranquilo. Para un cofrade de la Cofradía de la Misericordia, tiene que fijarse mucho en quién lleva sobre sus hombros, a qué cofradía pertenece y sobre todo, pues pedirle también la fortaleza para no decaer ante las adversidades. Un cofrade tiene que ser una persona valiente, que mira a la cara a Cristo y que sobre todo dice también para sí: si tú, Señor, has sido capaz de coger la cruz, de cargar con ella y de aguantar las humillaciones y bajezas que te han hecho con esa entereza y con esa paciencia que has tenido, y luego has practicado la misericordia por amor, porque la misericordia es hija del amor, ¿cómo no lo voy a hacer yo? Te ruego que este año, aunque sea por primera vez, o no sé cuántas veces, mires el rostro de Cristo y le pidas a Él, sobre todo, tener esa paciencia que tuvo Él, la serenidad que tuvo Él, para poder relacionarte con los demás y trabajar por un mundo que necesita la paz. Tengo el honor y el orgullo de ser hermano de honor de la Cofradía de la Misericordia, aunque no pertenezco como hermano de número a ella. Me siento vinculado a ella desde niño porque toda mi familia trabajó en la Diputación y esta era en gran medida la Cofradía de la Diputación. Es una cofradía que, como la mayoría, basa sus cultos cuaresmales en la celebración de una misa mensual que se celebra el tercer viernes de cada mes y de un quinario en Cuaresma, en la época fuerte preparatoria de la Semana Santa. Quinario por las 5 llagas de Cristo, básicamente, es el fundamento de que se celebren 5 días de cultos y normalmente de semana en semana, no todos seguidos como es habitual en nuestros días. Y luego, en un momento determinado de la historia, dado que la afluencia de los cultos en nuestras cofradías nunca ha sido generosa por parte de los cofrades, pues la cofradía pensó, siendo realista, llevarlo a un triduo que se celebra en los comienzos de la Cuaresma y que tiene su conclusión en la mañana del domingo, en la que se cierra con toda solemnidad esos cultos cuaresmales. Ese triduo cuaresmal recuerda uno de los fines primordiales que tenían las cofradías penitenciales y no penitenciales también desde muy antiguo, desde siglos pretéritos, que era recordar a los difuntos de la cofradía y rezar por ellos. De hecho, los cofrades antiguos, una de las cosas que valoraban de su pertenencia a la cofradía es que alguien rezara por su alma después de fallecidos. En el triduo actual se les dedica especialmente el primer día. El segundo día es el de recibimiento de los nuevos cofrades a imposición del escapulario y el tercer día es el que se comparte con el resto de las cofradías pasionarias de la ciudad. En la mañana del Jueves Santo tiene lugar un besapié, un descendimiento del Cristo y un besapié, y es un acto solemne, es un acto cantado, es un acto concurrido, que es algo que siempre se valora mucho en nuestras cofradías, y a continuación se hace un pequeñísimo pero solemne traslado del Santísimo Cristo desde la iglesia de San Miguel, donde tiene su sede canónica, a la iglesia de San Esteban, de la que sale la procesión. Es un acto que yo creo que ayuda mucho a solemnizar la mañana de un día santo como es el Jueves Santo. Antiguamente el traslado era más distante, porque el traslado había que hacerlo hasta la iglesia de San Bartolomé. Entonces se trasladaba con la banda de música, que era la banda, como si dijera, oficial de la cofradía, y yo recuerdo que aquello nos gustaba mucho, a mí me encantaba, ¿no? Salir con el Cristo en procesión hasta San Bartolomé y dejarlo ahí de martes a viernes. Pero antes la procesión salía unida con la del sepulcro,
Y entonces, pues nada, los nazarenos pues iban vestidos, pero todo lo que era el material de cirio y demás estaba ya en San Bartolomé. Pero aquí se custodiaba en la sacristía de la iglesia, de aquí de San Esteban, que había un cuarto expreso para eso. Yo recuerdo que Marcos, que era uno de los que entonces mandaba, porque entonces era presidente José Diego Ruiz Jiménez, y estaba de secretario un maestro que fue mío, que fue don José Salcedo Correa, y estaba Marcos, que era el encargado de material, ¿no? Y entonces, pues todo eso se guardaba en un cuartel, y luego cuando llegaba el martes, pues se sacaba todo, se limpiaba, y se tenía preparado para el viernes por la noche, que ya salíamos en procesión. Pero claro, desde ese material había que llevarlo a San Bartolomé. Yo recuerdo de adolescente haber acompañado muchas veces ese traslado por la Gran Vía, camino de San Bartolomé, y luego irme a ver las dos procesiones de la noche del Martes Santo, la Salud y el Rescate, que entonces salían en ese orden. Pues la cofradía, con un gran sentido de la oportunidad y respondiendo a la advocación que recibe sus imágenes titulares, tanto el Cristo como la Virgen, desde la instauración por San Juan Pablo II de la fiesta de la Divina Misericordia, el segundo domingo de Pascua, empezó a celebrar esa fiesta. Y eso tiene un sentido muy importante y muy trascendental, porque no solamente estás honrando a tus titulares una vez que ha concluido el ciclo de Cuaresma y Semana Santa, sino que además estás celebrando la Pascua rodeado por los cofrades. Y yo creo que celebrar la Pascua es la gran culminación y que da sentido a nuestra fe. Ya lo decía San Pablo, si no creemos que Cristo ha resucitado, vana es nuestra fe. La gente estaba contenta porque sabía que iba a salir su procesión, la procesión, y íbamos a ver al Cristo que estábamos viendo en el templo. Le veíamos al Cristo, todos los días lo veíamos. Cuando bajábamos a misa, yo me recuerdo que la primera mirada era al Cristo, porque me gustaba ese Cristo, porque es un Cristo bonito, está muy bien hecho. Yo entro en la cofradía en 1956. Entonces yo, con 24 años, pues hice la solicitud, me admitieron y efectivamente pues ese año saqué al Cristo de la Misericordia. El ambiente era muy bueno, se habían pasado nada más que 6 años desde que salió por primera vez en el año 1950, pero el ambiente era, como lo refleja además los estatutos de ese año, era de una armonía dentro de lo que era la casa de José Antonio, dependiente de la excelentísima Diputación Provincial. Entonces, todos los directivos, mayordomos y todo eso, era gente de la casa. De hecho, en la procesión salían un grupo de infantillos vestidos con la túnica negra que cantaban delante del Cristo en distintas paradas. Recuerdo que había un celador que se llamaba Candela, reunía un coro de unas 40 voces y ese conjunto iba siempre delante del Cristo en la procesión, cantando el Miserere. Íbamos delante del paso, salíamos todos los martes santos. Y en fin, yo creo que esto es lo que a mí, yo recuerdo yo tenía entonces pues 10 o 12 años y lo recuerdo perfectamente como si fuera ahora mismo. También estuvo saliendo varios años, pues casi cuando yo llegué a ser presidente todavía salían algunos, en el año 86. Del Orfeón Fernández Caballero también salían en la procesión. Y la procesión, ya te digo, era muy agradable. Y así transcurrió pues, mi primer año en la cofradía del Cristo de la Misericordia, al que le fui tomando cariño y en estos momentos pues estoy ya cerca de los 65, 60 años en ella, o sea, muchos años.
Esos fueron los principios, sí. La primera procesión de la Misericordia sale el Viernes Santo del año 1950. La procesión del Santo Entierro salía por entonces a las 9 de la noche, en una hora tardía. Las procesiones eran entonces radicalmente nocturnas, pero todas, absolutamente menos el refugio, que incluso ya lo hizo en su día, de adelantar de las 12 a las 10, pero todas han ido adelantando la hora de salida conforme han ido transcurriendo los años. La Misericordia llegó a un acuerdo con la Cofradía del Santo Sepulcro desde el primer momento para integrarse en su procesión, aun manteniendo, esto es bueno dejarlo claro, su plena independencia como corporación ajena a la Cofradía del Santo Sepulcro, y para eso se hacía ese traslado del Martes Santo y se colocaba la Cofradía de la Misericordia a la cabeza de esa procesión del Santo Entierro. La participación de la Misericordia con sus nazarenos, con la túnica negra y el capuz grana, de ahí el apelativo cariñoso de los pavos. Hay que reseñar que por aquel entonces los cofrades de la Misericordia vestían de raso, no vestían de túnica de terciopelo y capuz de raso, sino túnica también de raso. Y de hecho creo que se conservan algunas de aquella época. Y el único paso es el del Cristo de la Misericordia. Es un único paso el que sale, tanto en los tiempos en que la procesión salía integrada dentro del Santo Entierro, como posteriormente, a partir del año 1975, cuando al cumplir 25 años de antigüedad pasa a salir desde San Esteban en solitario, pero camino de San Bartolomé, para colocarse en el mismo puesto, pero ya como una procesión independiente, como sigue siendo hasta nuestros días. Las primeras procesiones, el Orfeón de Fernández Caballero acompañó muchas veces al Cristo, no solamente cantaba en los cultos, sino que se integraba en la procesión, y también la banda de la Misericordia era la banda por antonomasia de la cofradía del Cristo de la Misericordia, puesto que no en vano la casa de la Misericordia era San Esteban precisamente. De hecho, San Esteban oficiaba como iglesia de la Casa de la Misericordia, que era el actual Palacio de San Esteban. Y hay que reseñar también, al hablar de la procesión, y esto es importante porque es una parte muy curiosa, muy poco conocida de la historia de la cofradía, el hecho de que los fundadores habían pensado en el Domingo de Ramos como el día para sacar la procesión, pero se echaron atrás por una razón que luego no se produjo, y es que en Santo Domingo, por aquellos mismos días, parece que se iba a fundar una cofradía para salir el Domingo de Ramos y presidida por el paso de la entrada de Jesús en Jerusalén. Y entonces los fundadores de la Misericordia pensaron dejar paso a aquella cofradía de Las Palmas, que luego nunca salió. Un día pues, paso por el Corte Inglés y habían preparado un escaparate sobre la Semana Santa murciana, y me encuentro con una Virgen preciosa. Pero daba la casualidad que yo conocía al escaparatista del Corte Inglés. Y entonces pues pregunté y él salió. Y entonces le propuse lo de sacar a la Virgen, y además con el nombre de Santísima Virgen de la Misericordia. Y le pareció estupendo, porque además él dirigía una cofradía del Santísimo Cristo de la Misericordia con un Cristo en Cartagena. Pues la verdad es que habían pasado ya prácticamente 40 años desde que la Hermandad Cofradía del Santísimo Cristo de la Misericordia estaba procesionando por las calles de Murcia, y entonces un grupo de nazarenos, estantes tanto del trono del Cristo de la Misericordia como de la Hermandad, creyeron importante pues que el Cristo de la Misericordia estuviera acompañado por su madre en lo que es la preciosa noche de Viernes Santo. Estos estantes fue el embrión de este nuevo paso, el paso de Nuestra Señora Madre de Misericordia, que empezó a forjarse en ese año de 1987. Nos enamoramos de esa imagen preciosa, esa imagen dulce, esa imagen de Sánchez Lozano de 1927, y claro, lógicamente todos pensamos que era la imagen perfecta para acompañar al Santísimo Cristo de la Misericordia. Hablando con Paco Cánovas, nos comentó que esta imagen ya había procesionado en Cartagena, con lo que estamos en una imagen, creo que la única imagen de toda la Semana Santa murciana que ha procesionado tanto en Cartagena como aquí en Murcia. La verdad es que es un detalle bonito de saber.
Al año siguiente, en 1989, ya estaba hecha la dotación de estantes con toda la hermandad y, bueno, no teníamos trono, la verdad, y eso era un hándicap importante. Pero bueno, esta cofradía, también joven por aquel entonces, del Santísimo Cristo del Amparo, cogió y nos cedió durante esa noche de Viernes Santo el trono de la Dolorosa del Amparo. Era realmente anecdótico cómo la mañana de Jueves Santo iba el paso desde San Nicolás a San Esteban sin nadie, solo por un grupo de jóvenes de la dotación, llevándolo con toda la ilusión y con toda la alegría del mundo, porque muchos de ellos era la primera vez que cargaban un trono. Bueno, pues ya lógicamente el siguiente paso de esta bellísima historia era: vamos a hacerle un trono a la Virgen. Entonces inmediatamente pensamos en Lorente padre, Juan Lorente, y pues nos fuimos ahí a su taller y empezamos a que nos diseñara. Eso era un trono majestuoso, como decimos en Semana Santa, que se agarra, un trono pesado, un pedestal importante. Y la verdad es que el trono, en 1991 ya teníamos el trono de Nuestra Señora Madre Misericordia, que fue bendecido en San Esteban por el que era conciliario por aquel entonces de la cofradía, don Narciso Dols. Siempre la cofradía del Santísimo Cristo de la Misericordia se ha definido por la elegancia en la calle de nuestra procesión. Con respecto a la Virgen de la Misericordia, siempre ha ido de forma impecable. Primero por Paco Cánovas, que hasta que el hombre pudo siempre lo hacía de manera maravillosa, y últimamente, ya lleva unos años, vistiéndola nuestro querido hermano Miguel López, que realmente pone todo su corazón y todo su alma para que la Virgen vaya como ella se merece, de manera perfecta. En 1991 tuvimos la grandísima suerte que una mujer se cruzó en el camino de la procesión, y no fue otra que la que es nuestra camarera, Josefina Ródenas. Y fue, según palabras de ella, fue la misma Virgen la que le eligió. Ella no eligió el trono, según ella fue la Virgen la que eligió como camarera. Y hemos tenido pues a la camarera de la Virgen siempre de nuestro lado y siempre apoyándonos en todos los actos que hemos realizado. Vimos que había una inquietud importante dentro de los estantes para realizar más labores, sobre todo de misericordia. Y se creó un precioso grupo dentro de la Virgen de la Misericordia, que se llama Nazarenos de Hospital. Ese grupo de Nazarenos de Hospital, que se creó sencillamente, yo creo que por obra del Espíritu Santo, que dijo: hay que hacer obras de misericordia, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al peregrino, visitar a los enfermos. Y en ese momento nació este grupo, que al principio era exclusivo de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Misericordia, pero que entendimos que habría que aperturarlo al resto de cofradías, para que todas las cofradías que ya hoy en día están representadas en ese grupo pudieran visitar a los enfermos, como ahora visitamos en Semana Santa, hospitales y casas de orfandad. En el año 2002 he estado siendo cabo de andas hasta el año 2014, que es cuando hizo el 25 aniversario de Nuestra Señora Madre Misericordia. He tenido la suerte de tener unos estantes que son maravillosos, que ahora me siguen viendo por la calle y me siguen diciéndome cabo, lo cual la verdad es que me llena de orgullo, ¿no? Que después de tantos años pues todavía se refieren a ti como cabo. En mi cabeza estaba que en Murcia no había un descendimiento, y eso lo llevaba yo. Hice varios intentos, que no fue el de Ramón el primero. Hice varios intentos, pero me fallaron. Y tuve la gran suerte de encontrar a un Ramón que se entusiasmó con la idea, y yo le dije: pero este paso se hace desde dentro de la cofradía. No viene nadie a hacerle un paso a la cofradía del Cristo de la Misericordia. Se hace desde dentro de la Misericordia. El proyecto del descendimiento fue una iniciativa de la Junta de Gobierno de entonces era el presidente Juan Antonio Márquez. Allá por el año 1994 se encomienda precisamente a una persona, y por ciertas circunstancias estuvo durante 2 años parado el proyecto. Finalmente, en el año 1997, un lunes santo que yo desfilaba en la Cofradía del Perdón,
Juan Antonio Márquez se me acercó terminando la procesión y me emplazó a tener una reunión. Empezamos 28 personas el proyecto y la dotación completa son 38 personas cargando y en su día eran 12 reservas. Lo que pasa es que al final pues, se han ido incorporando y a día de hoy somos 63 los que componemos la dotación del paso. Siempre cuando viene un encargo se te pone delante una incógnita, se te pone delante un reto, pero para mí este era importantísimo porque siempre me había preguntado yo si alguna vez podría yo hacer un descendimiento, porque es una obra en la vida y en la trayectoria de un escultor posiblemente pues la más importante. Yo me pasé prácticamente casi un mes completo con un almohadón puesto sobre la cabeza de José de Arimatea, que es la figura que tenemos de pie abajo, encima de su cabeza para poder tallar la espalda del Cristo y la cabeza de Nicodemus. Había que trabajar en andamio y había que trabajar acostado en el suelo. Fue algo casi, yo diría, rocambolesco. Lo dicen todos que el descendimiento es mi obra cumbre, mi obra maestra. Yo también estoy de acuerdo. Yo creo que ni antes ni después ha salido del taller otra obra como esta. Y es que es cierto, hay obras de envergadura, obras muy buenas, pero claro, también es verdad que dice que lo mejor es enemigo de lo bueno. Después de 4 años de espera y con el compromiso de sacarlo a la calle en el año 2001, finalmente el Viernes Santo del año 2001, un viernes que era un viernes día 13 de abril, salió a la calle, no sin problemas el trono, como he dicho, dada la envergadura, porque la puerta de San Esteban, que es una puerta alta, el trono no podíamos sacarlo a brazos y tuvimos que idear un carro para bajar pues casi 70-80 centímetros el trono y que pudiera pasar por la puerta. De algún año difícil, concretamente los años que hemos estado saliendo de San Antolín, porque el recorrido lo hemos ampliado 1 hora y pico bastante. Claro, no es lo mismo un trono que pesa poco que un trono como este que pesa 1.500 kilos largos. Entonces, alargar todo ese tiempo y sobre todo a las horas que salíamos, pues la verdad es que se hacían bastante largo. Dentro de toda la familia de descendimiento especialmente destaca la camarera, que es mi hermana, que siempre está con una sonrisa, dispuesta a todo y, en fin, insustituible. Hay un detalle que no se aprecia precisamente de la gente cuando ve el trono pasar por las calles de Murcia, y es una pitera que va a los pies del Cristo. Esa pitera fue un detalle mío particular con la camarera, y que todos los años cuando acaba la procesión lo mete en una urna de metacrilato y se la lleva a su casa hasta el próximo año, que lo vuelva a depositar a los pies del Cristo. Yo cuando las obras salen a la calle, pues me gusta verlas por varios sitios, pero concretamente el descendimiento siempre desde que salió, me gusta verlo pasar por la plaza de Belluga. Ese es el sitio. Yo creo que desde que está saliendo prácticamente no me lo he perdido nunca. Estoy siempre allí al pie del cañón y a ver también cómo los nazarenos lo llevan con esa alegría y con esa satisfacción. Sí. La cofradía viene de unas elecciones generales en las que se presentan 2 candidaturas en las que se radicalizan mucho las posturas y termina habiendo un desastre, como fue primero la prensa regional, pues muchos comunicados insultándose, y por último, el más triste de todos, pegándole fuego a la sede de la cofradía. Don Silvestre, que en aquel momento era el conciliario de aquí de la cofradía y además era el delegado episcopal de cofradías y hermandades, no tolera que precisamente en su cofradía, en la que él era conciliario, pues ocurrieran unos hechos como estos. Entonces decide que la cofradía se suspendan las elecciones y que se nombre por parte del obispado una gestora que durante un tiempo ilimitado, sin edie, lleve adelante la gestión de la cofradía.
En el tiempo que estuvo la gestora, que fueron aproximadamente unos 6 años, aunque parezca que fue una cofradía presidencialista, no fue así. Estaba la figura de don Silvestre. El Cristo de la Misericordia nos dimos cuenta de que no se encontraba en buen estado. Solicitamos por escrito al Centro de Restauración de la Comunidad Autónoma pues que lo interviniera. Cuando el Cristo de la Misericordia viene al Centro de Restauración en el año 2008, nos encontramos con una escultura en madera policromada con un estado de conservación muy deficiente. Muy deficiente porque, aunque la pieza había sido restaurada aproximadamente en los años 90, pero había habido una alteración de esas reintegraciones que se aplicaron y sobre todo había esas reintegraciones, como he dicho, se habían adulterado, se habían alterado y entonces había que retocarlas sí o sí. Paralelamente a eso nos encontramos unos barnices que habían oxidado, que también se habían alterado y que había que retocar. Se procedió a realizar un examen previo de la pieza con luz ultravioleta, con rayos X, con microscopía, y nos dimos cuenta de que había una serie de alteraciones que evidentemente sí o sí había que tratar, ¿no? Principalmente uno de los mayores deterioros que tenía era que toda la imagen estaba recorrida, sobre todo los laterales, por un punzón, es decir, en algún momento de su vida, probablemente antes o después de esa intervención, alguien se había acercado a la imagen y con un punzón había arañado todo el lateral, sobre todo de los muslos, de las piernas, hasta llegar a los pies, y vamos, había una deficiencia muy importante, ¿no?, que había que resolver. La llaga que presenta el Cristo en el pecho se encontraba muy repintada, ¿no?, y con un tamaño muy extraño. Cuando empezamos a retirar todos esos repintes, todas esas reintegraciones cromáticas de la llaga, aparece que toda la llaga es falsa. La llaga anterior al 2008 era una llaga totalmente falsa y que lo único que hacía era enmascarar, cubrir, tapar la llaga original que ahora mismo estamos viendo en la imagen. Y pudimos constatar otro daño también muy importante, una vez que ya nos metimos en faena con él, como fue la gran abrasión que presenta la película pictórica de la imagen. Siempre se ha dicho que esta imagen tiene un acabado marfileño. Cualquiera que lea una revista de Semana Santa, esa descripción la verá. Bueno, pues ese acabado marfileño en realidad nada tiene de original, ni nada tiene que ver con el acabado polícromo que Domingo Beltrán en el siglo XVI aplicó a esta imagen, sino todo lo contrario. Ese supuesto acabado marfileño es una abrasión muy importante de la película pictórica, de la policromía, que ha sido totalmente barrida, abrasada, porque incluso en la zona del pecho y en algunas zonas puntuales llegamos a ver cómo esa película pictórica estaba arañada, como si fuese con un estropajo de esos de fregar las sartenes. Probablemente debido a que la imagen en un momento dado presentaba un barniz oxidado muy importante y manos inexpertas pues se metieron a donde no se tenían que meter, ¿no? Tiene un elemento que no es de madera, como es el paño de pureza. El paño de pureza que estamos viendo en realidad es un enlienzado, una tela encolada. Un recurso que es muy habitual en el siglo XVIII y que en el XVI no lo es tanto, pero en este caso Domingo Beltrán sí decidió aplicarlo a esta escultura. Cuando nos vino el Cristo al Centro de Restauración nos encontramos con un problema, y es que toda esta parte, la parte delantera y el lateral, habían desaparecido. Entonces, claro, la verdad es que se nos planteaba un verdadero problema, ¿no? ¿Cómo rehacerlo? ¿Cómo encontramos la solución? Pues encontramos la solución gracias a que este Cristo tiene un hermano entre comillas, o no entre comillas, que es el Cristo que se conserva ahora mismo, que está expuesto en la Iglesia Museo de San Juan de Dios de Murcia. Nos fuimos a analizar esa imagen posee un paño exactamente igual que el de él, y de ahí se tomaron las referencias para rehacer todo este elemento con una tela que igualmente se encoló, siguiendo la misma técnica que se había seguido en el siglo XVI con el paño original. Se encoló, se le aplicó una capa de preparación y a continuación, para distinguirlo del paño original, se aplicó la técnica del regatino, que son unas pequeñas rayas verticales que lo que permiten es que un restaurador, un técnico en este caso, se pueda acercar a la obra y pueda distinguir el original de lo que es la aportación, en este caso nuestra, ¿no? Evidentemente esta imagen es una imagen como
la gran mayoría de los crucificados antiguos del 18, del 16, del 17, que no fue hecha para salir en procesión, sino que fue hecha para venerarse en un espacio inmóvil. En el momento que la cofradía empieza a sacarlo en procesión, ese elemento, esa unión de dos piezas de madera, evidentemente sufre y comienza a abrirse una fisura, que es la típica fisura que podemos ver prácticamente en todos los crucificados que salen en la Semana Santa de Murcia y de cualquier otro sitio, que lo único que nos está alertando es que hay dos elementos que se están separando mínimamente. No corre ningún peligro, pero evidentemente es un aspecto estético que siempre pues toca estar restaurando, retocando cada X años. Actualmente el Cristo presenta la misma fisura que presentaba en el año 2008, por lo tanto, pues más tarde o más temprano habrá que rehacer y arreglar ese pequeño daño. Bueno, la Hermandad del Nazareno nos encontrábamos en una época con apenas 300 cofrades y ya llevaba el conciliario de la cofradía diciendo que podíamos sacar una obra magnífica de Roque López. La cofradía que teníamos una oportunidad única de aprovecharlo, que cuando él no estuviera no la íbamos a poder sacar. Y además, viendo pues, los agobios económicos que estábamos sufriendo, un día me llamó a su despacho y me dijo que si sacáramos una hermandad nueva, que podrían suponer 70, 80 o 100 cofrades más, pues que ayudaría también a mejorar la economía de la cofradía. Estuvimos valorando durante muchos meses la conveniencia o no de sacar un nazareno el Viernes Santo por la tarde o no. Lo consultamos con teólogos, que es los que saben de esto. Bueno, unos decían que sí, que el Viernes Santo sí que había, otros decían que no, que el Viernes Santo a partir de que termine de desfilar la Cofradía de Jesús ya no tiene ninguna opción el nazareno. Luego valoramos también la posibilidad de quién podía sacarlo o no, y al final pues se decidió. Sabéis que se hizo en un cabildo general ordinario, se sometió a votación, creo que ganamos la votación por 3 votos de diferencia entre el sí y el no. Bueno, al final ya, con el paso del tiempo, forma parte de la cofradía, ya nadie discute si es o no, pero sí fue un poco controvertida la incorporación del nazareno a la cofradía. Quizás el paso más controvertido de todos estos años. Con los años he aprendido a quererla con locura y bueno, aunque ha habido momentos difíciles, pero también es verdad que todos estos años lo he afrontado con mi Junta de Gobierno con mucha ilusión, que es lo más importante. Y vengo a San Esteban, por cierto, también muy feliz de que sea en San Esteban. Me da muchos abrazos mucha gente y disfruto de la cofradía sin tensión ninguna. Saludo a todos mis amigos cofrades, a todos mis amigos guardias civiles y disfruto la procesión como hacía 14 años que no podía estar con el Cristo de la Misericordia nunca, sino al final en la presidencia. Yo creo que es así, pero es un recuerdo feliz de todo, ¿eh? En el año 2001, cuando asumo la presidencia de la cofradía, mi Junta de Gobierno y yo elaboramos un plan para precisamente cosas que creemos que eran importantes para la cofradía. Por ejemplo, la primera y que nosotros creíamos urgente era realizar un inventario de todo nuestro patrimonio, que la verdad es que es bastante numeroso, pero que en algunos casos pues, estaba un poco, digamos, perdido. Otra de las cosas importantes que estamos haciendo ahora es restaurar y en algunos casos reparar parte de ese patrimonio. Otra de nuestras inquietudes era recuperar cofrades que durante los 2 años de pandemia pues se han perdido a causa pues eso, de 2 años sin salir a la calle. Luego, por otro lado, queremos potenciar la vocalía de juventud, acciones formativas para los jóvenes y la vocalía de caridad junto con la parroquia de San Miguel, que es nuestra sede canónica. Procesionamos los Viernes Santos por la tarde y sacamos a la calle 4 tronos. Cada uno de estos tronos va precedido por un estandarte. Estos estandartes están finamente decorados precisamente con hilo de oro. Y concretamente 3 de ellos, el del Cristo, el de la Virgen y el del Descendimiento, están con unas pinturas muy bonitas en su día realizadas por Josefina Noguera. Por último, cabe destacar que en el año 2022 se ha incorporado un estandarte de la cofradía y que abre la cabecera de la procesión.
En esa labor que estamos inmersos en nuestra cofradía, una de las cosas que actualmente estamos acometiendo es la restauración del trono del Cristo de la Misericordia. Se están ya realizando unas varas y próximamente se va a acometer la restauración de lo que es la totalidad del trono. Por último, también cabe destacar que ya está trabajando un taller de restauración en el estandarte de la Virgen de la Misericordia, que estaba bastante afectado por el deterioro. Bueno, una cosa interesante y que quizás debería ser objeto de investigación por parte de quienes sirven para investigar y quienes tienen acceso a determinados archivos es recuperar la marcha que se creó para la cofradía como marcha propia del Cristo de la Misericordia, que era Consumatum est. Yo creo que ese es un reto al que debe aspirar la cofradía del Cristo de la Misericordia de nuestros días, ¿verdad? Recuperar su patrimonio. El patrimonio musical también es patrimonio propio, sin duda alguna. Hay que hacer referencia a los primeros años en los que la procesión salió de forma independiente. No es lo mismo salir integrado dentro de una procesión más grande que salir por libre, evidentemente. Y claro, no sé si además se dan circunstancias lamentables e inesperadas, como que se quiebre la vara del estandarte y tengas que salir con media vara nada más. Y otras circunstancias como que se haya producido el cambio de sentido de la procesión y resulta que vayas contradirección hasta mitad de la Gran Vía y luego tengas que volver girando en redondo en mitad de la Gran Vía toda la procesión, pues verdaderamente aquellos comienzos fueron bastante tremendos. Pero para colmo, si la iglesia de San Esteban, que tantas veces ha ofrecido problemas por sus obras, por su mantenimiento, por las humedades que causa la acequia que pasa por debajo, pues en aquellos días precisamente la iglesia no se podía utilizar para sacar la procesión y por eso he asistido tanto a la salida del Cristo desde el Palacio de San Esteban con unos pequeños raíles a ras de suelo para que pudiera caber por la puerta del trono, como también de ver el Cristo junto a la puerta de la iglesia, preparado para salir, sin salir de dentro de la iglesia de San Miguel, de la que no puede salir porque no cabe. Estos inicios de la cofradía como procesión independiente, pues están llenos salpicados de ese tipo de anécdotas. Le pido que entonces tendría 93, porque que me dé fuerzas para seguir hasta entonces. Los 50 los cumplí como presidente y ahora los 75 los quisiera cumplir con 93 años, que ya está bien, ya está bien. Esa es la razón de que yo le tenga ese afecto al Cristo de la Misericordia. La cofradía del Cristo de la Misericordia para mí supone una parte importantísima de mi vida. Toda mi familia, mi mujer, mis hijos, mis sobrinos, mi hermana, los hijos de mi sobrino pertenecemos a esta cofradía. Como sabes, han cambiado las cosas mucho. No quiera decir con esto que las cofradías estén en declive, no, todo lo contrario. Pero sí ha cambiado la mentalidad en algunas cosas. Hay cofrades que por tradición o por lo que sea han ingresado en una cofradía, pero a mí me preocupa, por ejemplo, que los que entran, y veo que todos los años en el tríodo que se celebra se imponen los escapularios, a mí me gustaría que se hiciera como se hacía antiguamente, y por eso yo, el día que me impusieron el escapulario, me dieron estos estatutos. Y por eso yo, desde un principio, sabía la historia de la cofradía. No sé por qué razón no se hace, pero efectivamente en el juramento para ingresar en la cofradía y la imposición de escapulario se debía de dar unos estatutos y la gente sepa en qué cofradía entra, cuáles son sus fines,
Y así yo pienso que la gente estaría más agarrada a la cofradía de lo que está en ciertos cultos y en ciertas cosas actividades de la cofradía no se participa de la manera que se debía de participar. Que se enteren a dónde entran, por qué es lo que van a hacer y por qué lo hacen. Y que vayan tomándole ese profundo cariño, ese profundo amor a nuestro Redentor, a nuestro Cristo. Hay que pedirle que se entregue, que vivan la fe, como es lógico, que somos católicos, porque somos iglesia. Y entonces, pues tenemos que respetar esas normas y vivirlas. En mi caso, pido al Cristo de la Misericordia sabiduría para acertar en la tarea que se me ha encomendado. Y para todos los cofrades, salud para todas las familias y amigos de esta gran familia de la cofradía. A los hermanos del Cristo de la Misericordia, pues les pediría mayor implicación en los actos que se realizan durante todo el año, porque no solamente hacemos actos de cultos durante la Cuaresma, sino que nuestra Junta de Gobierno realiza actos, conferencias, conciertos a lo largo de todo el año. Y entonces, pues espero de ellos una mayor implicación y que asistan y poder disfrutar de todos esos actos que con todo cariño preparamos desde la Junta de Gobierno. Conozco bien vuestras miradas, vuestras voces, la fe que os alimenta, la pasión que os une. Ricos en misericordia hoy, como siempre, celebrando el abrazo que nos dimos y que sigue sosteniendo nuestra historia.